Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass donde vamos a hablar del tracking con parámetros URL. Más concretamente, vamos a hablar de cómo usar estos parámetros, que veréis es algo muy sencillo, aunque parezca algo técnico, cómo vamos a usar estos parámetros para poder identificar y segmentar más adecuadamente a tus visitantes. Y bueno, como sé que todavía está sonando muy técnico, te voy a poner un ejemplo muy fácil de entender, muy sencillo, y es que siempre que publicas en redes sociales, imagínate que estás publicando a la vez en Instagram y en Facebook, es interesante saber cuál de esos canales es el que ha conseguido que un suscriptor rellene un formulario y pase a tu lista de correo, o que rellene un formulario para solicitar información, etcétera. Pues precisamente para eso son súper útiles estos parámetros, los parámetros UTM en concreto, para poder identificar la fuente que ha conseguido que este visitante anónimo rellene un formulario y se suscriba a tu lista de correo. Si todavía no me conoces, yo soy Javier Marcilla, me puedes encontrar en marketingninja.es y allí, si tienes curiosidad, pues puedes ver más cosas de las que hago o servicios que ofrezco. Pero no he venido aquí a aburrirte hablando de mis logros, mis cosas y demás. Vamos a hacer una clase lo más práctica posible y algo que te sea útil, sobre todo para ti. Lo primero es entender qué vamos a hacer aquí, qué vamos a aprender, y vamos a aprender a utilizar parámetros URL. Enseguida te explico lo que es y verás que es muy sencillo, para poder capturar cierta información que nos interesa y guardarla en nuestro CMR para utilizarla en estadísticas, email marketing y demás. Estos parámetros pues te van a permitir definir a tus prospectos, identificarlos en base a unos criterios que tú definas. Esta información la pasaremos a nuestro CMR. En este caso vamos a utilizar ActiveCampaign para todos nuestros ejemplos y enriqueceremos con esa información el perfil del usuario. Y gracias a esta información enriquecida podrás segmentar más eficientemente a tus suscriptores, podrás analizar de dónde vienen, qué es lo que han hecho, qué canal es el más interesante, y también podrás utilizarla pues, para personalizar tu marketing y tu sitio web si sabes cómo hacerlo o quieres. Los parámetros URL, aunque tengan ese nombre pues tan técnico, por decirlo de alguna forma, son muy fáciles de entender y siguen unas normas muy básicas. Son básicamente unos valores, unas cadenas de texto que añadimos al final de una URL pues para identificar al usuario y registrar cierta información. Constan de una llave o una clave y un valor. En este ejemplo que ves abajo, simplemente decimos que la campaña que estamos utilizando en este momento es curso-AC, es decir, que estamos enviando enlaces que contienen el valor de campaña curso AC. Otra de las características de los parámetros es que podemos añadir o encadenar tantos como necesitemos. Simplemente al final de un parámetro añadimos el símbolo AND, el que ves aquí, y colocamos el siguiente parámetro. Así podemos encadenar todos los que queramos. ¿Y cómo indicamos que estamos utilizando parámetros? Pues simplemente al final de una URL, como esta que ves aquí, añadimos el símbolo de interrogación y a continuación los parámetros. Y con esto pues tenemos una URL ya construida con parámetros. Como por ejemplo ves aquí, estamos enviando un enlace, estamos utilizando un enlace hacia el directorio raíz de marketingninja.es, a la página de inicio, y añadimos el indicador de comienzo de parámetros. Tenemos UTM Campaign, que es la campaña, decimos que es de un curso AC, que podría ser curso ActiveCampaign, añadimos otro parámetro con el símbolo AND y decimos que el origen de esta campaña es AC, que podría ser ActiveCampaign. Y eso es todo, ya hemos construido un enlace con parámetros. Como he comentado al principio, los parámetros, el tracking con parámetros tiene muchos usos en el marketing online y para mí los tres principales sería el uso en analítica, en analizar qué visitante, desde qué plataforma, canal o fuente de tráfico convierte más, se suscribe más, compra más. También muy importante para la afiliación, para poder identificar qué afiliado es el que nos está enviando mejores leads, los leads que convierten más, para saber qué público también es más afín a lo que estamos ofreciendo. Y por último, también muy importante, aunque no se utiliza demasiado, en gran parte por desconocimiento, es la personalización de nuestro marketing, de nuestros emails, de nuestro sitio web, para cada usuario, en función de sus necesidades que hemos identificado gracias a los parámetros. En esta masterclass nos vamos a centrar únicamente en la analítica.
más concretamente en saber desde qué lugar, desde qué fuente de tráfico, desde qué canal ha llegado un visitante y se ha suscrito en uno de nuestros formularios. Los parámetros UTM, que son los que vamos a utilizar en estadísticas, son 5 tipos de parámetro estándar que se utilizan para identificar la página de origen de un visitante, la fuente de tráfico, la campaña que estamos promocionando, etc. Y que puedes visualizar en Google Analytics. Si utilizas Google Analytics, seguramente en algún lugar, como por ejemplo el informe de fuente medio de tráfico, habrás visto que aparecen diferentes segmentos, ¿no? Como ves en esta captura de pantalla, pues hay cierto tráfico proveniente de afiliados, de Telegram, de Facebook, de email, de ActiveCampaign, y sabemos que provienen de esos lugares porque en los enlaces que hemos colocado en esas fuentes, en esos anuncios, en esos emails, en esas publicaciones, contenían parámetros UTM, y estos parámetros UTM han quedado registrados en Google Analytics. Pero lo bueno es que, además de registrarlo en Google Analytics, los parámetros se pueden capturar en formularios y pasarlos a tu CMR, como ActiveCampaign, para enriquecer el perfil de tu suscriptor y poder utilizarlos en estadísticas, en campañas de email marketing, personalización, etc. Y una vez más, por favor, no te asustes, no tengas miedo. Con todo esto de los parámetros, analítica y demás, verás que es súper sencillo, lo vamos a hacer paso a paso y podrás implementarlo muy fácilmente en cuanto termines esta masterclass. Estos son los 5 parámetros UTM que utilizamos en analítica y aquí tienes una breve descripción del uso que hacemos para cada uno de ellos. No son obligatorios todos ellos, no tienes por qué utilizarlos todos y tampoco tienes por qué memorizar esta descripción o hacer una captura de pantalla ni nada así. Podrás descargar también todo el contenido de esta presentación para tenerlo más adelante como referencia. Y además también tendrás un enlace para descargar un generador de UTMs que también te servirá para almacenarlas y gestionarlas de una forma mucho más sencilla. Y dicho todo esto, vamos a comenzar ya con la parte práctica. Te voy a mostrar diferentes métodos para capturar parámetros de URL, parámetros UTM y almacenarlos en tu CMR. Para esta masterclass vamos a utilizar únicamente ActiveCampaign como nuestro CMR, que es donde vamos a capturar la información del usuario. Y para capturarla vamos a utilizar varias herramientas. Algunas de estas herramientas son herramientas profesionales que utilizamos en lanzamientos, que utilizo yo con mis clientes. No son muy conocidas, son muy potentes y he considerado conveniente también enseñároslas por si queréis avanzar un poco más en vuestro marketing y que las conozcáis. En concreto vamos a utilizar formularios nativos de ActiveCampaign, vamos a utilizar los formularios de Elementor, teniendo en cuenta que los formularios de Elementor únicamente están disponibles en la versión de pago de Elementor Pro. Vamos a utilizar el sistema de captación y conversión de Convertful y vamos a utilizar el sistema de ConvertBox. Como ya he dicho, para todos nuestros ejemplos de captación vamos a utilizar ActiveCampaign como el CMR de destino en el cual capturamos a nuestros leads o a nuestros suscriptores. No es mi método preferido, lo verás enseguida, pero es el método más rápido y más económico para comenzar a utilizar la captación de UTMs con formularios de ActiveCampaign. Si no te importa demasiado, pues que el look y el aspecto de diseño de los formularios sea, pues digamos, un poco amateur o que no puedas tener muchas posibilidades de configurarlo. Y bueno, llegó el momento de la acción, así que pasamos a mi escritorio. Y aquí lo primero que ves es una cuenta de ActiveCampaign, es una cuenta nueva donde pues no hay contactos, no hay automatizaciones, etc. También he creado un sitio web en WordPress nuevo, totalmente nuevo, donde no hay ningún tipo de contenido, no hay publicaciones, excepto la que ves por defecto, no hay páginas, no hay plugins, ni nada de nada. Vamos a volver aquí a ActiveCampaign y vamos a comenzar directamente añadiendo un formulario. Vamos a sitio en el menú y formularios. Y aquí pues creamos un formulario desde cero que vamos a llamar formulario AC, por ejemplo. Y vamos a decir que los suscriptores añadan a la lista maestra de contactos, que es la lista que por defecto se crea en ActiveCampaign. Por supuesto, como sabes, si utilizas ActiveCampaign, pues puedes añadir más opciones como suscribir también a otra lista o añadir una etiqueta, etc.
Nada de eso nos interesa en este momento, así que vamos a darle clic simplemente al botón de crear. Y aquí tenemos nuestro formulario y podemos comenzar a trabajar con él. Como sabéis, si utilizáis ActiveCampaign, aquí a la derecha pues están los campos que puedes añadir al formulario, arrastrando y soltando. Tienes una pestaña donde puedes crear pues, un diseño básico o modificar el diseño básico que ya tienes. Y tienes tu pestaña de opciones donde puedes configurar tu mensaje de agradecimiento o la página a la que quieres enviar al usuario una vez se ha suscrito, así como las opciones de suscripción, mensaje de suscripción, etc. Vamos a volver a nuestra pestaña de campos y lo que nos interesa a nosotros es capturar esta información de los parámetros. Esta información por defecto no aparece en ningún formulario de ActiveCampaign, así que debemos añadir un campo personalizado, que es donde se guardará la información. Un campo personalizado es un campo, pues eso, personalizado, que tú añades en ActiveCampaign y que contiene cierta información. El primer nombre, el apellido, el teléfono son campos que aparecen por defecto en ActiveCampaign, pero tú puedes expandirla para poder introducir otra información en los campos que tú desees. Así que hacemos clic en agregar campo personalizado. Y en principio lo que nos interesa siempre es organizar lo mejor posible toda la información. Aquí deberíamos añadirlo a un nuevo grupo, a un grupo pues, de segmentación o estadísticas o analítica, pero no lo hemos creado. Lo haremos un poco más adelante para que veas cómo se organiza mejor toda la información. Vamos a añadir nuestro primer campo personalizado y para que sea más sencillo voy a arrastrar aquí esta diapositiva donde están identificados los parámetros UTM que utilizamos. El primero de todos es UTM-source y vamos a llamar así a este campo. Confirmamos que efectivamente lo hemos nombrado correctamente y en tipo de campo vamos a utilizar un tipo de campo que es campo oculto. Debe ser un campo oculto porque en él guardamos cierta información de forma automática o dinámica, pero no debe ser visible al usuario cuando rellene el formulario. Hacemos clic en agregar y vamos a añadir nuestro siguiente campo personalizado, que en este caso es UTM-medium. UTM-medium. Elegimos nuevamente campo oculto y agregar. Nos queda uno más, UTM campaign. Agregar campo personalizado y escribimos UTM-campaign. Elegimos nuevamente campo oculto y agregar. Y con esto ya tenemos nuestros tres campos UTM, nuestros tres parámetros UTM agregados. Ya has visto que son 5, pero en principio vamos a utilizar únicamente estos 3, que por decirlo de alguna forma son los obligatorios, los que aportan más información. Y ahora nos encontramos con un caso curioso, y es que en las cuentas de prueba los campos personalizados no se pueden agregar al formulario. Aún así, he querido utilizar una cuenta de prueba para que veas lo que sucede cuando no tienes estos campos personalizados y tienes que agregarlos. Y a partir de este momento vamos a utilizar mi cuenta personal de ActiveCampaign, donde ya están creados estos campos y allí sí podemos utilizarlos en los formularios. Pero antes de eso, aquí mismo en esta cuenta de demostración, te voy a enseñar lo que te comentaba antes con crear grupos para organizar mejor tus campos personalizados. Si vamos a listas y vamos ahora después a administrar campos, verás que aquí aparecen pues todos los campos personalizados que hay en tu cuenta, ¿no? En este caso, 3 campos personalizados nuevos que hemos creado, que son UTM Source, Medium y Campaign, y los campos estándar que tienes en ActiveCampaign, de primer nombre, apellido, etc. Y que todos ellos están agrupados en este grupo, ¿no?, de campos que se llama detalles generales, que viene por defecto. Y si vamos a un usuario, el único que hay en este momento, aquí, en esta cuenta de prueba, y abrimos su perfil de usuario, su ficha, veremos que aparece aquí una sección de detalles generales que podemos desplegar o podemos plegar, donde aparecen exactamente esos campos que has visto antes en detalles generales. Si volvemos a la administración de campos y creamos un nuevo grupo en agregar grupo, que vamos a nombrar, por ejemplo, segmentación, pues porque normalmente llamo así a este grupo con estos datos. Aquí lo tenemos y ahora podemos directamente arrastrar esos campos nuevos, esos campos personalizados
en este nuevo segmento, en este nuevo grupo, para distribuir mejor la información. Y por supuesto, pues también podemos ordenarlos para visualizarlos en la forma que nos resulte más conveniente. Y si ahora vuelvo a la ficha de contacto anterior y refresco el perfil, veremos que me aparecen ahora pues dos grupos, el grupo de detalles generales y el grupo segmentación, que podemos colapsar para organizar mejor la información y enfocarnos en lo que resulte más interesante en cada momento. Y ahora que hemos visto cómo crear estos campos personalizados, donde guardar la información, hemos visto cómo añadirlos a formularios y también cómo organizarlos en campos, voy a pasar a utilizar mi cuenta personal de ActiveCampaign, donde sí que vamos a añadir estos campos personalizados a un formulario y poder captar la información de los parámetros UTM para enviarlos mediante el formulario al perfil del suscriptor. Así que me paso a mi cuenta de ActiveCampaign y como verás aquí en campos personalizados, en administrar campos, tengo pues un grupo de segmentación donde aparecen estos parámetros, UTM Medium, Source Campaign, también tengo un parámetro de afiliado y bueno, también tengo muchos otros campos personalizados agregados a detalles generales y algún otro grupo de campos específicos pues para formación o para la aceptación de cookies, aceptación de envíos de marketing, etcétera. Bueno, y ahora voy a recrear nuevamente el formulario que había creado antes en la cuenta de prueba. Voy a formularios, crear un nuevo formulario, voy a llamarle exactamente igual que el anterior, formulario AC. Y bueno, como verás aquí, por el tipo de cuenta que es una cuenta de las más básicas, pues no puedo crear nada más que un tipo de formulario alineado, ¿no? Y esto es uno de los inconvenientes de los formularios nativos de ActiveCampaign, y es que incluso con un plan de pago, pues tampoco puedes crearte los formularios exactamente como necesitas. Vamos a añadir estos suscriptores a una lista que tengo por aquí, que se llama lista demo, y simplemente vamos a darle a crear. Como en mi cuenta pues ya tenía creados campos personalizados que están aquí en mis campos, además de los campos estándar, como ya hemos visto, simplemente voy a ir a mis campos y voy a buscar los UTMs que tengo ya creados. Busco en el campo de búsqueda aquí, UTM, y aquí tengo los tres. Simplemente los añado con arrastrar soltar aquí al formulario, sin cambiar nada más. Y a continuación hago clic en el botón integrar. Voy a utilizar la inserción simple, copio este código que es el que insertaré en mi sitio web. Voy a mi instalación nueva de WordPress, utilizaré esta misma página de prueba que se crea automáticamente. Voy a añadir un custom HTML, un código HTML que es el que he copiado, lo pego. Hago clic en el botón Update y bueno, ahora que me doy cuenta voy a cambiar el idioma de este sitio web a español por si acaso esto puede confundir a alguien. Me voy aquí, ajustes y español que está por aquí abajo. Voy a actualizar. Vuelvo a la misma página y bueno, ya tengo el interface en español. Ahora es el momento de ver cómo queda esto en la realidad, así que me voy aquí a este enlace, abro una nueva página y aquí tengo este formulario horroroso que crea ActiveCampaign por defecto. Ya tenemos nuestro formulario, pero habrá que probar que funciona, así que lo primero que voy a hacer para evitar estar con emails de confirmación es irme aquí a este formulario en ActiveCampaign y aquí abajo en las opciones de suscripción a la lista hago clic en esta rueda dentada y voy a desactivar la confirmación de suscripción, ¿vale? Para no tener que estar confirmando emails, para añadirme a la lista, etcétera. Una vez hecho esto, voy a darle otra vez aquí a integrar y me vuelvo al formulario de la página. Voy a añadir una información de prueba, pues test1 o test1@test.com para tenerlo localizado y envío este formulario con estos datos. Me vuelvo aquí a ActiveCampaign y voy a ver en la lista demos si aparece ahora el formulario de suscripción de este usuario. Y efectivamente aquí está este usuario, tal cual lo he puesto. Si abro el perfil de este usuario, veremos que en el grupo de segmentación pues aparecen estos tres campos que hemos creado, campos personalizados, Medium, Source y Campaign, pero en ninguno de ellos hay ninguna información. Y esto es normal porque aunque hemos añadido estos campos en el formulario, no hemos llegado a este formulario mediante ninguna URL que contenga UTMs. Así que vamos a ver cómo sería una URL con UTMs y cómo los capturamos inmediatamente con este formulario. Vamos a ir a esta página de prueba
Y en lugar de utilizar simplemente esta URL que acaba en sample page barra, voy a añadir aquí el signo de comienzo de parámetros, el signo de interrogación, y añado a mano UTM source igual a source. Añado otro parámetro con el signo de AND, UTM medium y UTM campaign para saber que estamos poniendo lo correcto o que estamos capturando lo correcto en cada uno de los parámetros. Ahora refresco la página y relleno el formulario nuevamente con los datos de otro suscriptor, pues este sería el test2, test2@test.com, para seguir un poco la misma lógica. Vamos a darle enviar y si me cambio a Tcampaign veremos que efectivamente aquí está el nuevo usuario. Si abro su perfil debería ver que en el grupo de segmentación, aquí está, aparecen Medium, Source y Campaign, pero algo ha ocurrido, no se ha registrado el UTM Source, y esto es porque seguramente en la URL no lo hemos escrito correctamente. Así que vuelvo a la página, me fijo aquí arriba en el campo de dirección y efectivamente vemos aquí que en el primer parámetro, UTM Source, hemos puesto un guión medio en lugar de un guión bajo. Y los parámetros se deben escribir tanto en la URL como en el campo de ActiveCampaign exactamente igual y en la forma correcta, que es separados con un guión bajo. Así que voy a cambiar esta llave, este parámetro, con guión bajo, UTM source, que si nos fijamos es exactamente igual como aparece en ActiveCampaign. Y ahora vuelvo a la página, refresco de nuevo, me fijo que efectivamente se haya grabado bien el parámetro y vuelvo a rellenar el formulario con test2 y test2@test.com. No hay problema en que sea el mismo usuario, porque lo que va a hacer este formulario ahora es completar la información que falta o la información que es diferente al enviarlo en el mismo usuario. Me cambio al usuario, refresco el perfil del usuario y efectivamente aquí está UTM source con el valor que hemos asignado en el parámetro de la URL. Pues bien, esto es todo lo que hay que hacer. Como verás, es muy sencillo y si sigues los pasos exactamente igual que he hecho yo, te saldrá todo perfecto. Y ya que estamos aquí, vamos a comentar algo, y es que, como acabo de decir, los formularios de ActiveCampaign pues son espantosos por defecto y en realidad hay bastante poco que puedas hacer a menos que controles bien el tema de diseño web, de HTML, CSS y demás, ¿no? Por ejemplo, si me cambio aquí a ActiveCampaign en mi formulario, pues en la pestaña de diseño verás que puedo optar por el formulario, digamos, apilado de arriba abajo, o formulario lineal, que es todavía peor que el anterior, aunque te puede funcionar en algún caso. Y que por aquí abajo pues hay algunas opciones como el color del fondo, que podemos variarlo, puedes cambiar el color de la fuente, cambiar la fuente, vamos a poner Roboto, que es una fuente un poco más legible. Puedes añadir un borde a lo que es el formulario. Vamos a ver qué más puedes hacer. Por ejemplo, que puede ser interesante, puedes hacer que la esquina sea redondeada con un radio de esquina, y puedes cambiar ciertas cosas del botón, ¿no? Como por ejemplo que cambiar el fondo. Vamos a elegir este azulito violáceo, por ejemplo, para poner otro color. Y bueno, puedes añadirle un borde al botón, el radio de la esquina del botón, cambiar el relleno, etcétera. Pero como verás, pues tampoco es que tengas un control extraordinario de lo que es el formulario. Si sabes un poco más de CSS, pues por ejemplo puedes hacer clic aquí en este botón que es el inspector, seleccionar el botón en este caso, por ejemplo, y vamos a decir que el botón cubra el ancho del formulario. Pues si sabes CSS, sabes lo que estoy haciendo, si no, pues será un poco magia, ¿no? Ahora ya cubre todo el ancho del formulario. Y por ejemplo, pues puedo decir que los campos sean más anchos, pues para que sean más vistosos, seleccionando un campo, un input, y pues creándole más espacio alrededor, ¿no? Y bueno, más o menos ahí estaría básicamente todo lo que podemos hacer. Y antes de continuar, me gustaría enseñarte una cosa que es muy útil en ActiveCampaign, no sé si la estás utilizando, pero para este ejemplo es perfecta, y es que puedes ir añadiendo la información que captures de los usuarios en una hoja de Google Sheets. Para eso nos cambiaríamos aquí a las automatizaciones, y tengo una aquí a medio empezar. Simplemente voy a decir
que el nuevo desencadenante de inicio, la forma en que va a iniciarse esta automatización, es el envío de un formulario que sabemos cuál es el formulario AC, que las ejecuciones sean varias veces para poder utilizar ese formulario en la automatización todas las veces que el mismo usuario lo envíe. Ahora lo que vamos a hacer es, en esta acción, que es añadir una fila en Google Sheets, hago clic y voy a verificar que efectivamente estoy conectado con mi Google Drive. La hoja de cálculo con la que está conectada esta automatización es demos, concretamente en la pestaña hoja 1. Así que continúo y voy a hacer clic aquí para añadir los campos. El campo email iría a la columna A, la primera. El campo de source iría en la B. El campo de medium en la C. Y el campo de campaign en la D. Le doy a finalizar. Y me cambio a mi hoja de Google Sheets y verás que aquí ya había creado cabeceras para cada una de las columnas. Exactamente igual que hemos mapeado aquí en ActiveCampaign. Voy a darle a finalizar y ya lo tengo. Me aseguro de que la automatización esté activa, que es un fallo que yo cometo a menudo y tal vez tú también. Y vuelvo al formulario para enviarlo de nuevo. Recuerda que tenemos las UTMs en la URL, como puedes ver arriba. Añado un nuevo usuario, test3, envío y vuelvo a la automatización. Voy a refrescar, debería haber un usuario y aquí está en la cola, ha pasado por la automatización. Y si vuelvo a la hoja de Google Sheets, en principio no hay nada porque tarda un momentito en llegar. Y si esperamos un momentito, aquí lo tenemos, los datos del usuario que ha enviado el formulario con su email y también sabemos de dónde proviene, de qué medio proviene y de qué campaña proviene. Y con esto tenemos, además de la información guardada en nuestro CMR, en ActiveCampaign, la información disponible pues, para compartirla con algún asociado, compartirla con alguna persona que nos esté ayudando o simplemente pues, para guardarla o tener ciertas estadísticas. Ahora ya sabemos cómo captar parámetros UTM en ActiveCampaign con sus formularios nativos y vamos a pasar a la siguiente aplicación, que sería captar esos mismos parámetros con un formulario de Elementor. Para ser totalmente sincero, tengo que decir que Elementor no me gusta su interface, no me gusta el código que genera, pero entiendo que hay mucha gente que lo utiliza y lo sigue usando, así que vamos a cubrir también esta herramienta. Para comenzar vuelvo a mi sitio web de aquí de demostración en WordPress, donde ya he instalado el plugin de Elementor y es importante recordar que la funcionalidad para formularios únicamente está disponible en la versión de Elementor Pro, la que es de pago. Añado una nueva página y hago clic en editar con Elementor. Y como todavía no he creado ninguna plantilla para poder utilizar Elementor en esta página o en este sitio web, voy a ir rápidamente aquí. Voy a crear asignarle una plantilla simple, como esta por ejemplo, y a partir de aquí pues el contenido de la página ya me aparece. No es la forma correcta de hacerlo, por supuesto, pero para esta demostración nos va a servir. Lo primero que voy a hacer es eliminar este formulario de ActiveCampaign para poder insertar el formulario de Elementor. Vamos aquí, buscamos formulario, form, y lo arrastro y lo suelto aquí. Ya tenemos el formulario. Es un formulario de contacto por defecto en el cual hay nombre, email y mensaje. No necesitamos este campo de mensaje porque no es un formulario de contacto, sino de suscripción. Así que voy aquí a la izquierda y elimino este campo haciendo clic. Ahora tenemos el nombre y el email, pero vamos a necesitar nuestros campos de UTMs, nuestros campos de captación de parámetros. Así que hago clic en añadir elemento. Siguiendo nuestra experiencia anterior con ActiveCampaign, vamos a elegir campo oculto, hidden, y como label voy a poner UTM source también. Ahora nos fijamos que hay aquí una pestaña que dice avanzado, advanced, y cuando hago clic hay una serie de valores que se pueden colocar. Y aquí es donde la gente normalmente se lía, ¿no? Porque no sabe qué poner aquí, no sabe qué hacer y no sabe si se necesita hacer algo con esto, con todo esto. Normalmente veo, y esto es incorrecto, que la gente coloca aquí UTM source esperando que el formulario se comunique con ActiveCampaign de esta forma y que rellene el campo correcto. Pero esto no funciona así con Elementor. Lo que hay que hacer es hacer clic aquí en etiquetas dinámicas, en este icono,
Y por aquí abajo veremos algo que quizá ya nos suene, que es Request Parameter, que significa algo así como capturar el parámetro. Ya lo tenemos y lo que veo que suelen hacer los usuarios a continuación es simplemente en el campo identificador también poner UTM source, que es el parámetro que se supone que queremos capturar. Pero una vez más esto no funciona así en Elementor. Lo que habría que hacer es hacer clic aquí en este icono y asegurarnos que aquí en esta ventanita de ajustes el tipo es get y que el nombre del parámetro sí que sea exactamente aquel que queremos capturar, en este caso UTM source. Y ya tenemos nuestro primer parámetro. Simplemente para el resto voy a copiar un par de veces y voy a añadir el resto de parámetros muy rápidamente. Le doy aquí el botón de actualizar para guardar la página. Y con esto ya tenemos el formulario, pero ahora hay que decirle a Elementor qué queremos hacer con este formulario. Concretamente que queremos conectarlo con ActiveCampaign, así que vamos aquí a las acciones después de enviar el formulario, Actions After Submit, y vamos a eliminar las acciones por defecto, que son coger la información del usuario y mandar un email. Y vamos a buscar por aquí ActiveCampaign para decir que queremos enviar esta información a ActiveCampaign. Y en la pestaña que ha aparecido ahora de ActiveCampaign buscamos aquí abajo en la lista a la que queremos enviar los suscriptores. En este caso escogemos otra vez demos y al leer la lista vemos todos los campos en los que podemos sincronizar esta información. Lo primero que vamos a hacer es sincronizar el email del formulario con el email de ActiveCampaign, el nombre con el nombre y por aquí abajo están los UTMs. Pero al intentar seleccionarlos nos vamos a llevar una pequeña sorpresa y es que en el desplegable no aparece ningún campo para poder sincronizarlos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es esta brujería? Algo pasa porque si vamos aquí, por ejemplo, al campo de formulario, en el desplegable sí que nos aparecen varios campos a los cuales sincronizar. ¿Cuál es el problema? Y aquí la gente también se bloquea y se lía, pero el problema es que los campos que hemos creado en ActiveCampaign son campos ocultos. ¿Recuerdas? Hemos utilizado campos ocultos, pero Elementor no puede sincronizar aquí estos campos con los campos ocultos. Así que vamos a volver a ActiveCampaign. Vemos aquí que efectivamente los tres campos personalizados son campos ocultos. Y para comprobar que esto es así, vamos a añadir los campos nuevamente con otro nombre. En este caso el UTM source. Pero en tipo de campo voy a decir que es un campo, en lugar de campo oculto, voy a decir que es una entrada de texto, ¿de acuerdo? Es un campo normal. Le doy a añadir y veremos que aparece aquí, entrada de texto. Vamos a arrastrarlo abajo a nuestro bloque de segmentación, a nuestro grupo de segmentación. Y voy a añadir dos campos más, directamente, esta vez en el grupo correcto, el grupo de segmentación. Y aquí tenemos UTM Medium 2, entrada de texto también, y UTM Campaign 2, también entrada de texto en el grupo de segmentación. Pues ya los tenemos aquí. Voy a reordenar un poco esto para que esté todo en su sitio. Y ahora vamos a comprobar si realmente este era el problema y si de esta forma lo solucionamos. Vuelvo a Elementor y voy a refrescar esta página para que se carguen los campos nuevamente. Hago clic aquí para cargar los ajustes del formulario. Voy aquí a ActiveCampaign y vuelvo al campo que había visto antes, que era UTM Source. Hago clic en el desplegable y no sale nada. ¿Qué ha pasado? ¿Nos bloqueamos otra vez? No. Lo que pasa simplemente es que estamos mirando el campo antiguo, el campo que habíamos creado, que era campo oculto. Si vamos un poco más hacia abajo, vamos a encontrar los nuevos campos. Aquí los tienes con el número 2 al final. Y aquí, si hago clic en el desplegable, verás que sí que puedo elegir el campo al cual sincronizar. Es decir, que tenemos que sincronizarlo con campos de texto plano, digamos, en lugar de campos ocultos. Ahora guardo la página y vamos a comprobar si esto funciona o no. Aquí tenemos esta página con el formulario de Elementor y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es añadir aquí estos parámetros UTM para que se registre la visita. Y en este caso, como verás aquí en la barra de direcciones, ya hay un signo de interrogación con unos parámetros. Simplemente vamos a añadir los nuestros, ya que existe un comienzo de parámetros, añadimos
los nuestros con el símbolo de AND, el UTM Source, el UTM Medium y el UTM de Campaign. Ahora que tengo los parámetros en la URL, voy a refrescar la página y voy a enviar una nueva prueba con este formulario. Test 7, por ejemplo, no sé ni cuántos llevo, creo que no he llegado a tanto. Envío test7@test.com y en Active Campaign vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Aquí está el nuevo contacto, de momento todo bien. Vamos a abrir su perfil y vemos que efectivamente todo ha funcionado correctamente. Tenemos aquí los parámetros en los nuevos campos de texto que hemos creado. Una de las desventajas de utilizar algún sistema, como por ejemplo este de Elementor, es que si vamos aquí a esta hoja de cálculo donde estábamos capturando automáticamente los datos de nuestros suscriptores con sus UTMs, con sus parámetros, y vemos que no se ha capturado ningún usuario más aparte del que hemos probado antes en ActiveCampaign. Esto es porque la automatización que estábamos utilizando era una automatización, si la vemos por aquí, condicionada al envío de un formulario de ActiveCampaign. Y no estamos utilizando un formulario nativo de ActiveCampaign, estamos utilizando un formulario externo. ¿Qué ocurre? ¿Esto puede suponer un problema importante? Pues no. Simplemente, si quieres utilizar este sistema, deberías añadir un nuevo desencadenante, que ese desencadenante fuese, por ejemplo, que cambia un campo, y elegir uno de los campos que estamos usando, pues uno de los UTMs, para que el sistema detecte que se ha cambiado el valor de un campo y entonces iniciar esta automatización y pasar los datos del usuario a esta hoja de Google. Hay que tener cuidado de configurar este cambio de campo de cualquier valor para cualquier valor y que en ejecuciones elijamos cada vez en lugar de solo la primera vez que el contacto es añadido o actualizado para que funcione siempre. Por supuesto, esto es solo una posibilidad. También podrías hacer, por ejemplo, que el desencadenante de la automatización fuese la inserción de una etiqueta que puedes enviar directamente también desde el formulario de Elementor o cualquier otro formulario externo. Pero ¿por qué deberíamos molestarnos con capturar esta información en una hoja de Google? Primero porque es gratis y es automático, no tienes que hacer nada. Y después porque si tienes más datos, voy a clonar aquí un poco y cambiar estos datos, pues puedes utilizarlos muy fácilmente para crear gráficas muy rápidas o para ver estadísticas de fuentes de tráfico, etc. Aunque por supuesto si no quieres capturar estos datos en ninguna hoja externa, no hay problema, están todos en tu CMR y puedes utilizarlos para segmentar o para extraer la información en cualquier momento. Están todos en campos personalizados, simplemente debes ir a una búsqueda avanzada, por ejemplo, y añadir aquí un campo personalizado como condición, que en este caso pues vamos a elegir un UTM Source y vamos a decir que contenga, por ejemplo, Face, que es parte de la palabra Facebook. Y aquí tenemos un usuario que si lo abrimos deberemos ver en su perfil que efectivamente tiene como UTM Source Facebook. Y con esto damos por terminado el sistema de captación de UTMs con formularios de Elementor, aunque me he extendido un poco más para que veas cómo funciona todo esto con ActiveCampaign y los inconvenientes y lo lioso que puede resultar en muchas ocasiones Elementor. Y vamos a pasar a utilizar la herramienta que yo prefiero, mi herramienta preferida, que es Convertful. Y para que veas lo sencillo que es, vamos a hacerlo todo desde el principio, instalando directamente el plugin de Convertful. Es gratuito, lo puedes insertar directamente en tu WordPress, pero ya te advierto también que algunas de las funciones más avanzadas están en la versión de pago. De acuerdo, pues lo activamos. Como yo ya estoy conectado con mi cuenta de pago, voy a conectar con Convertful, voy a probar esta conexión y directamente aparecemos aquí que en la interface de Convertful. Convertful no toca nada en tu sitio web, únicamente está conectado y todo lo que hagas dentro de Convertful se refleja inmediatamente en tu sitio web. Vamos a empezar creando un widget, que es como se llaman aquí a los formularios. Inmediatamente verás que no tiene nada que ver con Elementor, ni con ActiveCampaign, ni nada de esto. Es una herramienta profesional que utilizo yo en mi propio marketing y con mis clientes. No es muy conocida, pero creo que realmente merece la pena. Aquí puedes ver cosas como, por ejemplo, formularios perfectamente diseñados
para el abandono de carritos, formularios para gamificación, como por ejemplo esta rueda donde giras y consigues o no consigues un premio, este tipo de formularios con tarjetas de rasca y gana, formularios de segmentación o quizzes o encuestas donde puedes llevar a la gente de un sitio a otro según sus necesidades. Puedes tener, por ejemplo, descuentos de bienvenida que vayan ligados a un contador que sea único para cada usuario, por ejemplo. Cupones de uso único, por ejemplo. Bueno, todo tipo de giveaways, todo tipo de ofertas o de cupones y demás. Y bueno, para e-commerce, para si eres un marketer que tienes un blog con ese tipo de contents and grades, estos pop-ups de salida. También tienes estas barras flotantes que se utilizan un montón, banners que se insertan directamente en tu contenido. Y por supuesto tienes cosas tan avanzadas como por ejemplo el content locking para no mostrar un contenido a menos que alguien se suscriba. También por ejemplo los desarrolladores de la aplicación pues crean banners o crean ofertas especiales para ciertas ocasiones como Navidad o el día de San Valentín, etcétera. Y en fin, esto no es infinito, pero casi. Así que vamos a continuar para no liarnos demasiado con un pop-up simple que sea una suscripción. Y en concreto voy a elegir, bueno, en realidad a cualquiera, voy a elegir este haciendo clic en Create Pop-up. Y aquí tengo mi formulario, tal cual lo he visto. Y por supuesto se puede editar y cambiar cualquier cosa, ¿no? Pues puedes elegir cómo va a ser esta imagen, la forma que tiene, puedes ver cómo va a quedar en móvil, puedes ocultarla en móvil y por supuesto pues puedes editar el texto, hacerlo como tú quieras, puedes cambiar la fuente y mil cosas más. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos interesa. Voy a cambiar lo mínimo, en este caso el nombre, el email, para que se vea que es un formulario más o menos normal y corriente. Y el botón de suscribir para que sea el botón de enviar, ¿no? Se parezca un poco a un formulario que podríamos tener pues más o menos. Por supuesto, puedo hacer mucho más, pues puedo añadir, por ejemplo, una fila aquí abajo, poner un testimonio, dividir esta fila en dos, añadir un contador y, bueno, hacer mil cosas. Pero lo que nos interesa ahora es hacer clic aquí en el botón de enviar para ver las opciones de envío de este formulario. Y aquí hay un mundo de posibilidades, ¿de acuerdo? Pues puedes enviar el formulario, que aquí habrá otra ventana, otro formulario, ir a una URL, etcétera. Lo que nos interesa en este caso aquí es ActiveCampaign y vamos a añadir este contacto a una lista, ¿de acuerdo? ¿A qué lista? Pues vamos a utilizar la misma que hemos utilizado hasta ahora, la lista de demos. Y lo interesante es que además de añadir esta acción, podemos añadir todas las que queramos. En este caso vamos a decir que además de añadir el usuario al formulario, añada el UTM source. Y no tenemos ni siquiera que añadir un campo oculto ni hacer nada de nada. Simplemente decimos que el campo de ActiveCampaign se llama UTM source, como ya sabemos, y que aquí abajo en las opciones dinámicas vamos a enviar el parámetro UTM source. Lo elegimos aquí y punto. Ya está, no hay que hacer nada más. En este momento están conectados los formularios con ActiveCampaign y estarán enviando esta información. Voy a añadir el resto de campos personalizados muy rápidamente y es todo igual. Añado el nombre del campo personalizado en ActiveCampaign y digo que en este caso UTM Medium se corresponde al parámetro UTM Medium y el campo UTM Campaign se corresponde a UTM Campaign. No tengo que crear campos ocultos ni tengo que hacer nada de nada. Ya está hecho. Este formulario está preparado y puede funcionar con ActiveCampaign. Lo guardo y lo marco activo para que comience a funcionar. Voy a cambiarle este nombre para acordarme después de lo que es. Y ya que estamos aquí, además, este sistema te permite pues, tener una serie de estadísticas que no tendrías de otra forma. Directamente aquí en la aplicación podrías ver estadísticas o podrías incluso crear test A/B, duplicar o mover a otro sitio web. Ahora tenemos el formulario, tenemos que decidir cómo funciona este formulario en nuestro sitio web. Para eso vamos a hacer clic aquí nuevamente, vamos a ir a Display Rules, las reglas de mostrado, voy a quitar todo esto que hay por defecto y voy a decir que el formulario se muestre en la página cuando llevemos 2 segundos, cuando pasen 2 segundos después de abrirla. Y guardo los cambios. Inmediatamente,
Cuando vamos a nuestra página y refrescamos, esperamos 2 segundos y el formulario aparece automáticamente. No hemos tenido que hacer nada más. Creo que es la forma más rápida que se puede conseguir para tener formularios que funcionen y, por ejemplo, en este caso, capturar UTMs. Ahora lo que toca es comprobar que el formulario funciona efectivamente, pero para eso necesitamos que la URL tenga parámetros. Y para generarlos ahora vamos a utilizar este generador de UTMs que tengo preparado para mi uso personal y también para algunos de mis clientes o colaboradores, y que puedes directamente copiar y añadir a tu cuenta de Google Drive para utilizarlo. Es totalmente gratuito. En la pestaña de instrucciones verás pues alguna explicación, recordatorio más bien, de qué son los UTMs, para qué se utilizan, también con algunos consejos sobre qué utilizar en cada campo y buenas prácticas. Y aquí en la pestaña de opciones pues puedes añadir tus propios parámetros, tus propias opciones para los parámetros según tú los vayas a utilizar. Tienes algunos ejemplos. Y por último, en la pestaña generador es donde vas a generar los parámetros. Vamos a crear uno directamente. Vamos al campo fecha y también verás que si introduces algo que no es correcto, te va a avisar, no te dejará introducir información incorrecta. Si haces clic en fecha, pues elegimos una fecha. La URL, vamos a introducir la URL de la página de destino, que en concreto es esta que estamos probando ahora con Convertful. La añadimos aquí. Vamos a decir que el source es ActiveCampaign. Verás que este desplegable se conecta con la pestaña de opciones. En Medium, pues email. Y por ejemplo, si vemos que alguna de las opciones no existe en este desplegable, simplemente tenemos que ir a la pestaña de opciones, añadir aquí nuestra opción. Y cuando volvemos aquí al desplegable, pues vemos que la opción ya se puede elegir. Esto es una forma también de utilizar siempre pues una misma nomenclatura para todas las campañas o para coordinarse entre miembros de un equipo. Y con esto ya se generan los UTMs. Aquí al lado pues puedes añadir una nota para recordar este tipo de enlace para que lo has creado y puedes utilizar directamente ya estos parámetros. Pues en nuestro caso vamos a ir aquí, abrir esta URL en una ventana de incógnito para que no se nos contamine por las visitas de antes. Aparece nuestro formulario a los 2 segundos. Vamos a rellenar un usuario de prueba. Lo enviamos. Vamos a ActiveCampaign. Vemos que está aquí. Abrimos el perfil y vemos que inmediatamente la información del UTM se ha capturado directamente en ActiveCampaign. Creo que estarás de acuerdo conmigo que esto es un método muy rápido, muy limpio, pero es que además tiene millones de ventajas. Es un sistema que nos ofrece muchas posibilidades y me resisto a no contarte alguna de ellas, así que voy a hacerlo, una muy rápida. Por ejemplo, podríamos ir aquí a las opciones del pop-up, desactivar el tiempo en página para que se muestre al cabo de 2 segundos y decir que se muestre cuando un visitante haga clic en un determinado enlace. Vamos a decir que este enlace sea un enlace interno, formulario-22. Vamos a nuestra página, la página donde se muestra el formulario, y añado aquí un enlace interno que sea igual que el que hemos creado en Convertful. Formulario 22, actualizo, refresco la página, esperamos un par de segundos, naturalmente ya nos sale este formulario, pero si hacemos clic en este nuevo enlace que hemos creado, aparecerá el formulario. Y esto ha sido súper rápido, es un sistema increíble, de verdad. Y para finalizar ya, porque podía estar todo el día contándote cómo funciona esta herramienta, vamos aquí al panel de control y vemos que hemos tenido 4 impresiones, es decir, se ha mostrado 4 veces este formulario, el 25% de las veces alguien lo ha llenado, ha habido una conversión, alguien ha enviado este formulario y si hago clic aquí puedo ver estadísticas de lo que ha sucedido con este formulario. Aquí tenemos pues unas estadísticas que no son muy interesantes porque, bueno, estamos probando. Pero algo que te va a parecer increíble también es que podemos ir a esta pestaña de suscriptores y ver la información de los suscriptores que han entrado a través de este formulario. Tenemos sus emails, tenemos también su localización y tenemos también mucha más información que podemos ver haciendo clic en cada uno de ellos. Como verás, es un perfil completo del usuario, desde dónde ha venido, desde qué dispositivo, qué es lo que ha hecho y la actividad que se iría llenando cada vez más conforme el usuario vaya volviendo al sitio web y vaya realizando acciones.
Ahora ya sabes que existe una herramienta muy potente que se llama Convertful, que te va a permitir pues captar parámetros UTM de una forma súper sencilla y rápida, además de poder hacer pues miles de cosas para mejorar tu marketing. A continuación te voy a explicar otra de las herramientas que utilizo, aunque no es mi preferida, pero también tiene su utilidad, es bastante más sencilla de manejar que Convertful y te puede resultar también muy conveniente. La herramienta se llama Convertbox, así que vamos a comenzar con ella. Y esta herramienta, aunque no es tan potente como Convertful, es muy similar. Simplemente hay que añadir un plugin directamente en WordPress. Activamos la herramienta, yo estoy conectado a mi cuenta, por lo cual la activación es instantánea y a partir de ahí podemos empezar a utilizar el panel para generar nuestros pop-ups y nuestros formularios. Simplemente hago clic aquí en el botón de nuevo Convertbox, que es como llaman en esta herramienta los formularios, por supuesto. Voy a darle un nombre, test, TAC, y voy a crear un nuevo grupo para organizar, que sea el grupo de test. Y a continuación elijo el tipo de formulario que necesito. Como verás aquí, pues no hay tanto donde elegir como Convertful, pero por otra parte, pues esta simplicidad también puede ser interesante en determinados momentos. Voy a elegir esta opción, un modal, y a continuación, en cuanto a diseños, pues en realidad da un poco lo mismo en este caso, y voy a elegir simplemente pues este de aquí. Por supuesto, puedes cambiar el texto, imágenes y demás, pero no nos vamos a liar con eso, vamos a ir directamente a las opciones de envío del formulario y aquí vemos los campos que corresponden a este formulario. En principio solamente un email. Vamos a añadir directamente los campos ocultos, seleccionando aquí Hidden Text Field, campo oculto, y vamos a añadir a continuación los valores que vamos a querer capturar, estos parámetros, que son UTM Source. También vamos a llamar así igualmente al identificador del campo y el truco aquí en Convertbox es ir directamente a esta casilla que quiere decir algo así como capturar un parámetro URL y añadimos directamente el nombre del parámetro que queremos capturar, que ya sabemos que en este caso es UTM-source. Añadimos el campo y ya está. Todos los demás son iguales. Simplemente hay que añadir un campo oculto, hay que especificar qué UTM queremos, qué parámetro queremos y directamente decimos que capture este parámetro de la URL. También es muy sencillo, no tanto como Convertful quizás, pero oye, es súper intuitivo y muy rápido. Y ahora que tenemos creados estos campos, vamos a decir qué hacemos, vamos a configurar qué hacemos después de enviar el formulario, que en este caso simplemente va a ser cerrar este pop-up, este formulario, aunque podemos elegir otras opciones. Y a continuación aquí en la pestaña de integraciones vamos a especificar qué es lo que pasa después de enviar el formulario, qué conexión hay. La integración por defecto que tengo yo aquí es este ActiveCampaign, mi ActiveCampaign personal, así que elijo esta integración. Y digo que el usuario se añada a una lista, concretamente la lista que estamos utilizando todo el rato, la lista de demos. Vamos a guardarlo y debemos decidir, al igual que en Convertful, cómo se va a mostrar este pop-up, este formulario. Esto lo hacemos aquí en Display y en Triggers o disparadores. Vamos a editarlo y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Vamos a mostrar este pop-up cuando pasen 2 segundos desde que el usuario aterriza en la página y voy a modificar la frecuencia con que se muestra el formulario para que se nos muestre todo el rato si nos hace falta y voy a modificar la frecuencia con que se muestra el formulario por si acaso lo vamos a utilizar varias veces. Voy a hacer que se muestre pues más veces de lo normal. En Target indico que se muestre a todos los visitantes y ya solo me queda marcar este formulario como activo y finalizar. Si recargo nuevamente la página veremos que a los 2 segundos pues efectivamente aparece este formulario. Por supuesto, para que funcione debemos mandar una URL con UTMs, así que vuelvo a mi herramienta de generación de UTMs y relleno rápidamente, pues un poco algo al azar para probar simplemente, con la URL que estamos utilizando anteriormente. La pego en el navegador y refresco la página. Aparece nuevamente el formulario, voy a introducir un email de prueba. Envío. Vuelvo a ActiveCampaign. Refresco. Y aquí tenemos el usuario sin nombre porque solamente estábamos pidiendo el email en este formulario. Voy a abrir su perfil. Y efectivamente aquí tenemos también capturados los parámetros UTM
con este formulario de Convertbox. Así que, bueno, todo correcto. Y por último, también te puedo contar, por ejemplo, que Convertbox pues permite ciertas estadísticas, tienes como porcentajes también y demás. No es tan completo como Convertful, pero bueno, te puede servir también muy bien para conocer más cosas acerca de tus porcentajes de suscripción, etcétera. Y en cualquier momento puedes volver a editar el formulario para pues cambiar imágenes, añadir contadores de tipo Evergreen, etcétera. O usar otras opciones pues un poco más avanzadas, como por ejemplo el targeting, para que el pop-up o el formulario se muestre únicamente a ciertos tipos de usuarios que provengan pues de algún lugar o que hayan visto ciertas páginas o una cantidad de ellas. Y bueno, es una herramienta de marketing muy completa también y que te puede ayudar en un montón de posibilidades que antes quizá no conocías. Ahora ya conoces cómo capturar parámetros UTM de tus suscriptores con Convertbox y con el resto de herramientas. Espero que hayas aprendido algo interesante hoy, sobre todo que lo pongas en práctica, y también espero vernos pronto en algún otro vídeo o masterclass. Hasta pronto y muchas gracias por tu atención.